no sé si ustedes cuando eran adolescentes, jóvenes o niños vieron esta caricatura. No sé si lo conocen. ¿Cómo se llama? Popeye. Popeye el marino soy. Sí, no soy. Muy bien. Déjenme comenzar esta clase entonces hablándoles acerca de esta caricatura para conectarlos con Moisés. Como ustedes seguramente se dieron cuenta, Popeye cada vez que veía una injusticia, él quería hacer algo para detener a su peor enemigo, que era este grandote que está aquí de rojo. Entonces, pero él no tenía la fuerza, pero sí veía una injusticia, entonces él iba a buscar la forma de ayudar y rescatar a Oliva. Y Oliva era la protagonista, ¿verdad? Entonces, y la clave para que Popeye pudiera hacer justicia era comerse espinacas. No sé si se dicen espinacas allá, pero Sí. espinacas, esas hierbas. Y entonces tenía fuerzas y de esa forma él podía cumplir su misión. Entonces, la idea acá es recordar esto y conectarlo. Algunos le llaman el momento Popeye, cuando nosotros vemos una injusticia y tratamos de hacer algo. Es decir, vemos, por ejemplo, en la calle a un perro tirado, a un perro herido, y hay algunos que simplemente pasan a un lado, hay otros que se acercan y lo levantan. La persona que se acerca y lo levanta posiblemente al final va a ser veterinario o veterinaria. Mi punto de presentarlo acá es que Moisés va a ser alguien que quiere hacer justicia, alguien que tiene un llamado de Dios, pero para que él logre llegar a cumplir la misión que Dios le tiene, va a tener que pasar por todo un proceso. Entonces, esa es mi intención al ponerles esta caricatura al principio, recordarles que hay un momento Popeye, si le podemos llamar así, en donde nosotros somos llamados por Dios, nos damos cuenta de que hay una necesidad, hay un llamado de parte de Dios para nosotros, y entonces nos movemos. Y obviamente no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra sabiduría, sino en la de Dios. Entonces, Moisés. Y en Moisés, en este capítulo número 3, básicamente se va a enfocar en cómo Dios moldea a sus líderes, la manera en que Dios va trabajando en nuestro carácter, en nuestra vida, a través de nuestra cultura, a través de nuestra familia, a través de la iglesia, hasta que nosotros somos moldeados y entonces podemos servirle a Dios. Y seguramente todos nosotros tenemos historias de cómo Dios va moldeando y sabemos que es Dios trabajando en nuestras vidas. La primera escuela de liderazgo de Moisés no fue a través de Zoom, sino fueron sus primeros 40 años en Egipto. Así que los animo, por favor, a buscar Éxodo capítulo 1. Por lo menos lo vamos a mencionar. Vamos a estar en Éxodo 1, 2, 3 y 4. No vamos a leer todo, obviamente, por tiempo. Pero lo que quiero, por lo menos, hacerles notar y recordarles que seguramente ya escucharon esa historia de Moisés. Él estuvo durante 40 años en Egipto. Y hay un versículo que les puse en pantalla, que es Hechos 7, 21 al 22, y es cuando está Esteban hablándoles del evangelio a las personas que lo van a apedrear en unos segundos en este pasaje bíblico. Y quisiera leerles esto que me pareció tan interesante en este capítulo. Hechos 7, 21 al 22. Luego vamos a regresar a Éxodo. En Hechos 7, 21 al 22 dice: cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras. Y yo subrayé esa palabra, poderoso, tanto en palabras como en acciones. Pero esa parte que dice poderoso, tanto en palabras, me llamó mucho la atención. Y seguramente ustedes ya saben por qué. Porque después una de las excusas que va a poner Moisés es que no sabe hablar. Algunos dicen que era tartamudo. Pero lo que encontramos acá es que él era poderoso, tanto en palabras como en acciones. Es decir, él tenía esa forma de comunicar las palabras. Era alguien que no se quedaba callado. Y me llamó mucho la atención que en estos primeros 40 años él recibió toda la sabiduría de los egipcios. Algunos
piensan que esta sabiduría tiene que ver como que fuera la mejor universidad, la mejor educación de ese entonces durante los primeros 40 años de su vida. Ustedes recuerdan el nacimiento de Moisés, seguramente en Éxodo 1, en donde donde hay una etapa donde surge un faraón que no conoce a José y entonces empiezan a esclavizar a los israelitas y empiezan por ejemplo, en el Éxodo 1:22, el faraón por su parte dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río todos los niños hebreos que nazcan, a las niñas déjenlas con vida. Entonces vemos en Éxodo 1:22 cómo Moisés nace en una época donde no era popular nacer. Y entonces Dios lo cuida. Ustedes se acuerdan de la historia en el capítulo 2, el nacimiento de Moisés. Pero mi punto es que durante estos 40 años Dios lo cuida, lo va formando y recibe lo mejor de lo mejor en educación. Si todo se hubiera quedado ahí, creo que se parecería a muchos líderes, pero la escuela de liderazgo de Dios no solo es buena educación, sino que también tiene que ver con etapas de desiertos. Luego viene Dios y va a trabajar la vida de Moisés en el desierto de Madián por 40 años. Ustedes seguramente se acuerdan de esta etapa. Éxodo capítulo 2, del versículo 11 al 17, como Moisés había crecido en Egipto, él estaba siendo preparado ya para ser algunos comentaristas dicen un general, un líder o incluso hasta el faraón mismo. Él estaba recibiendo la mejor educación. Y en Éxodo 2, del 11 al 17, se los leo en la nueva versión internacional. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Voy en el versículo 12. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido, fue leyendo el 15, y trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Y luego ustedes conocen la historia de cómo conoce a su futuro suegro Jetro, y Jetro le da una de sus hijas, y entonces él está 40 años en este desierto, en donde dicen algunos comentaristas que posiblemente es ahí donde perdió este poder en las palabras, donde Dios fue trabajando y trabajando la vida de Moisés. Muy bien, quiero hacer una pausa por ahora. Hasta ahorita vamos viendo esto. La forma en que Dios moldea a sus líderes es a través de un proceso durante toda nuestra vida. En el caso de Moisés, utilizó durante 40 años a Egipto para preparar a su siervo, pero luego lo va a preparar en el desierto de Madián. Entonces, creo que nosotros como cristianos, como discípulos o como líderes, como pastores, estamos siendo moldeados constantemente por Dios para poder ser efectivos donde Dios nos vaya a utilizar. Hasta ahorita hemos visto esto entonces con Moisés. Si tienen alguna duda o quieren comentar algo, solo ahí pueden presionar el botón de la mano arriba y el pastor Roy nos avisa quién, y ustedes de esa forma pueden contribuir también para enriquecer todo esto. Sigamos entonces. Al final de su material dice experiencias en el pozo. Lo vamos a buscar en unos segundos, pero eso está hasta el final de su material. Yo solo lo puse ahí porque es justamente cuando Moisés siente que está totalmente perdido. Es decir, se siente olvidado, posiblemente se siente como que Dios ya,
como cuando nosotros creemos que no está pasando nada en nuestra vida cotidiana, sin embargo Dios toma todos estos fracasos que nosotros tenemos y los convierte en algo que vale la pena. Y como les dije el día de ayer, les iba a contar algunos éxitos y he tenido creo que más fracasos. Y uno de mis fracasos fue en el 2001. En el 2001 me enviaron de misionero a Oaxaca, México. Y allá había una iglesia que estaba con ciertos problemas. Y entonces para mí fue muy abrumador. Yo la verdad no supe cómo poder ayudar a esta iglesia, cómo poder ayudar a los líderes, porque se encontraban con varias tensiones, varios problemas. Ustedes saben que cuando hay momentos en la iglesia, cuando los líderes están unos contra otros. Entonces, ahí fue donde les puedo decir que fue uno de mis fracasos más grandes. De hecho, al regresar al año siguiente al seminario, yo no quería regresar, porque no creía que Dios me pudiera usar a mí habiendo fracasado en este viaje. Y seguramente ustedes han hecho viajes misioneros cortos o a largo plazo, y hay buenas experiencias y hay malas experiencias, pero todo eso Dios lo toma para ir formándonos a nosotros, para que nosotros podamos depender de Él y no sea en nuestras propias fuerzas. Entonces, el líder que Dios moldea, Dios lo va a moldear a través de fracasos también, a través de éxitos, y creo que al final necesitamos esa relación de dependencia con Dios para poder seguir avanzando. Bueno, creo que al final vamos a hablar un poco de esas experiencias en el pozo que dice su material. Ahorita estoy tratando solo de resumir toda la lección y luego más adelante vamos a ver los otros capítulos y ya vamos a comentar las cosas que hayamos subrayado o encontrado en el material. Me llamó mucho la atención en esta parte del llamado. Seguramente ustedes lo leyeron, porque en Éxodo 3 del 1 al 4, Moisés observa a una zarza ardiendo y le llama poderosamente la atención. Y en el versículo 4 él dice, heme aquí. Si ustedes tienen ahí su Biblia, el versículo 4 dice, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. Y en su material dice que esa palabra hebrea es ineni, o Hineni, no sé cómo se pronunciará, posiblemente sea Ineni. La cuestión ahí es que significa heme aquí. Me llamó mucho la atención que es la misma palabra que Abraham usa cuando Dios lo llama y él dice, heme aquí, y eso significa una total disposición a ir o servir a Dios. En Isaías 6 también dice, heme aquí, y Samuel, ¿se acuerdan de la escena? Él también dice, heme aquí, después de reconocer que es Dios quien lo llama. En el material nos dicen que todavía hay creo que al principio de año los judíos tienen como un tipo de ceremonia en donde ellos le dicen a Dios, heme aquí. Y creo que es algo que nosotros podemos decirle a Dios, heme aquí. Y creo que el hecho de que estemos preparándonos, que estemos compartiendo experiencias y estemos leyendo, buscando a Dios, siendo iglesia donde Dios nos ha puesto, es diciéndole a Dios, Dios, heme acá. Ahora, luego en su material hay una parte que dice excusas. Y yo puse entre paréntesis, antes de hablar de las excusas que puso Moisés, esa palabra fíjese. No sé si ustedes la utilizan en Panamá, esa palabra fíjese. Pero si ustedes conocen algún guatemalteco, y ese guatemalteco les dice, fíjese, a continuación siempre le va a decir una excusa. Entonces, por ejemplo, en cierta ocasión había un pastor que le observó y le dijo a una joven que era un buen tiempo para que ella empezara a servirle a Dios en la escuela dominical, dando clases a niños, porque él había observado que ella tenía mucho talento con los niños. Y entonces ella le dijo, fíjese, pastor, que, ¿recuerdas esa palabra? Fíjese, pastor, que estoy estudiando y estoy en mi último año de carreras. Este año me gradúo, entonces no tengo mucho tiempo porque tengo que hacer tareas, tengo que hacer algo que se llama el seminario, tengo que estudiar para un examen. No tengo tiempo, fíjese que tal vez el otro año. Y entonces se quedó allí
la conversación. Al siguiente año, el pastor le volvió a decir, es buen tiempo para que te involucres en escuela dominical y puedas ayudar a dar algunas clases. Y entonces ella le contestó, fíjese, pastor, que me gustaría, pero voy a entrar a la universidad y tengo que hacer los exámenes vocacionales y específicos para poder entrar a la universidad, entonces no voy a tener mucho tiempo, va a ser mi primer año y necesito adaptarme. Y entonces así se quedó la conversación. Al siguiente año, el pastor la volvió a invitar a servir en la iglesia. Le dijo, mira, es buen momento para que puedas servir en la escuela dominical. Y ella contestó, fíjese que me gustaría, pero ahora aparte de estudiar, estoy trabajando. Entonces ya no me queda tiempo para poder ayudar. Trabajo, estudio y ya no me queda tiempo, pastor. Lo siento. Todavía el pastor con esperanza, al siguiente año, imagínense, llevan 4 años, al siguiente año le dice, pastor, el pastor le dice, oh, esta vez sí, este año es tu año para que puedas ayudarnos en escuela dominical. Y ella le responde, dice, pastor, que me voy a casar y ya no me da tiempo porque la boda, estudios, trabajo, ya no tengo tiempo. Y todavía nos cuenta la historia que el 5.º año, el pastor ya por última vez le dice, si quieres participar, hay un lugar para ti en escuela dominical. Y ella le dice, fíjese, pastor, que me gustaría, pero ahora estoy embarazada, voy a tener un bebé. Entonces, fíjese que no puedo. Y así se va la historia. El punto de la historia al final es decir, excusas. Tiene que ver con excusas. Y seguramente ustedes conocen a personas que tienen mucho talento, mucha capacidad, pero no quieren servirle a Dios, ya sea dentro o fuera de la iglesia. Es decir, hay diferentes formas de servirle a Dios. Moisés también puso excusas y son las que vamos a ver ahorita. Él tiene 4 excusas y la primera es temor a lo desconocido. Eso lo encuentran en su material. No recuerdo la página, pero yo solo traté de ir resumiendo acá. Entonces, temor a lo desconocido, y eso está en Éxodo 3:13. ¿Alguien de ustedes quisiera leer Éxodo 3:13, por favor? La página es la 32. Muchas gracias, muchas gracias. Página 32. 3:13 dice así, pero Moisés volvió a protestar. Si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés. Estoy leyendo la nueva versión traduciente, pues. La nueva traducción viviente. Sí, ya leí el 13. Sí, gracias, el 14. Todavía no, ya vamos a llegar al 14. Gracias, sí, la NTV, la nueva traducción viviente, es muy, muy buena, muy fresca. Entonces, lo que está diciendo Moisés acá en el 3:13 es que él tiene ese miedo de llegar con su pueblo y que ellos digan, bueno, ¿quién te está enviando? Y él tenía temor a lo desconocido. Muchas veces lo que nos paraliza es ese temor a no saber qué viene en el futuro. En psicología, por ejemplo, se enseña que la ansiedad es el temor al futuro. Y es exactamente el temor a lo desconocido. Entonces, nosotros quisiéramos saber todo el plan, todo lo que Dios sabe para poder entonces movernos. Pero lo que Dios le da a entender a Moisés es una misión en la que él tiene miedo de poder hacerlo. Entonces, ese temor a lo desconocido nos puede paralizar. Y como les decía, voy contándoles un poco mis experiencias en esto. Cuando yo estudié en el seminario, tengo que confesarlo, yo la verdad no quería ser pastor. No sé si ustedes se toparon con eso al principio. No era algo que yo haya orado o que incluso sea un anhelo en mi corazón, o que haya sido un anhelo en mi corazón. Entonces, cuando salí del seminario, yo estudié una
especialidad que se llama educación cristiana. Porque yo decía, bueno, quiero estar cerca de Dios sirviéndole, pero no quiero ser pastor, no quiero estar tan comprometido. Entonces, por esa razón no estudié para especializarme más en el pastorado. Entonces dije, es como, estoy comprometido, pero no tanto. No sé si alguna vez ustedes pasaron por eso, pero pasaron los años y había un fuego que me quemaba por dentro que no me dejaba en paz. Y hasta que le dije a Dios, Dios, heme aquí, a donde me quieras enviar, pues yo voy. Y en ese año en que yo le dije a Dios que estaba dispuesto a lo que Él dijera y a ir donde Él dijera, y entonces al final de ese año Dios nos llama con mi familia a poder comenzar una iglesia. Y créanme que da miedo porque yo no había salido de mi casa, solo en estos viajes misioneros, pero nunca me había ido de mi casa tanto tiempo. Entonces tenía miedo porque no sabía a dónde nos iban a llevar, en qué lugar íbamos a estar. Sin embargo, cuando nosotros confiamos en Dios, Dios va abriendo puertas y creo que al final lo que Moisés iba a aprender sobre todo era que tiene un Dios todopoderoso, tiene un Dios muy bueno y que al confiar entonces eso iba a evitar la ansiedad. Entonces ese es el temor a lo desconocido, pero mejor veamos la respuesta de Dios. En Éxodo 3:14 al 15. Ahora sí, por favor, hermano Edgardo, por favor, Éxodo 3:14 al 15. Yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Muy bien, gracias por leerlo. Entonces la respuesta de Dios es, les vas a decir que vas en mi nombre, en nombre del gran yo soy. En su material menciona la diferencia entre, por ejemplo, el nombre Elohim, que es el que se utiliza en Génesis capítulo 1, cuando dice Dios en el principio. Ese Dios creador utiliza el nombre de Elohim. En cambio, a partir de Génesis 2, Moisés, quien se cree que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, utiliza ya este nombre que se le revela acá. Entonces, es como decir, yo tengo miedo a lo desconocido. Dios está diciendo, yo soy como un presente continuo, yo siempre he existido, yo siempre he estado, yo estoy en el pasado, presente y futuro. Yo soy el que soy, yo voy a estar para ti. Y creo que una de las cosas que a los líderes nos aterran es eso del temor a no saber qué viene en el futuro. Sin embargo, cuando recordamos el nombre de Dios, recordamos que Él es eterno. Eso debería seguir asombrándonos. Por ejemplo, a veces los niños preguntan, ¿quién es el papá de Dios? No sé si alguna vez sus hijos o sus nietos o en escuela dominical o algún hermano les preguntó, pero ¿quién es el papá de Dios? Por cierto, en cierta ocasión habían 2 niños platicando sobre eso. Y un niño le dice al otro, pues, ¿quién es el papá de Dios? Y el otro niño le contesta, pues, Dios no tiene papá, sino él solito él se creó a sí mismo. Y solo quisiera agregar a eso, Dios es tan extraordinario que nunca ha habido un momento en el que Él no haya existido. Es decir, Él siempre ha existido, Él es eterno. Entonces, si estos niños que estaban platicando, por lo menos llegaron a la conclusión de que hubo un punto en el tiempo en el que Dios comenzó a existir. Sin embargo, Dios es más grande todavía porque Él nunca ha existido un momento en el que Él no haya existido. Entonces, solo pensando en eso, que Él es el gran yo soy, el eterno, ya es algo asombroso saber que estamos en las manos de este Dios todopoderoso, que ya vio nuestro futuro y aún así Él nos llama. Luego hay una segunda excusa.
Y en esta segunda excusa lo que nos dicen es que lo que en Éxodo 4:1, se los voy a leer, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen? Si no me creen, ni me hacen caso. ¿Qué hago si me dicen el Señor no te ha aparecido? Y entonces en el material nos dicen que esta excusa del orgullo es cuando nosotros queremos realizar las cosas dependiendo de nuestras propias habilidades. Es decir, yo soy hábil en esto, entonces estoy bien. Pero cuando se trata de Dios, nuestra capacidad nunca va a ser suficiente. No somos suficientes, solo Él lo es. Solo Dios es suficiente. Entonces, la segunda cosa o la segunda excusa, el segundo fíjese de Moisés es su orgullo. Él no quiere quedar mal delante de las personas. El tercero, bueno, veamos la respuesta de Dios, se me ha olvidado eso. Éxodo 4 del 2 al 9. ¿Alguien de ustedes quisiera leerlo, por favor? Éxodo 4 del 2 al 9. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tu antepasado, el de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, de veras se te apareció. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete tu mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó, estaba tan sana como el resto de su cuerpo. 8. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, te convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Muy bien. Gracias por leerlo. Lo que quiero resaltar de esta parte que acaban de leer es la vara, porque la vara era el instrumento de trabajo, por decirlo así, de Moisés, y era algo que él manejaba, era a través de lo cual él mostraba sus habilidades, por ejemplo. Y lo que hace Dios es transformar eso y es como decir, voy a usar lo común, lo cotidiano que tienes en tus manos y voy a volverlo algo extraordinario. Pero siempre que Dios está haciendo esto, lo está enfocando hacia sí mismo, no hacia Moisés. Entonces, Moisés lo que tenía que aprender es que ahora iba a depender de Dios, no de sí mismo, no iba a ser su propia capacidad. Vamos a apurarnos un poco acá. Inferioridad. Esta es la otra moneda. Si tuviéramos una moneda, de un lado diría orgullo y del otro lado diría inferioridad. Y eso está en Éxodo 4:10, que dice, esta es la siguiente excusa, el siguiente, fíjese. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Si ustedes se acuerdan, Esteban en Hechos 7, creo que era lo que leímos hace unos segundos, dijo que, o decía que Moisés fue poderoso en palabras. Él tenía una capacidad de palabra, pero aquí ya vemos en Éxodo 4:10 que su excusa es, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente me cuesta mucho hablar, mucho trabajo hablar. Entonces,
Algunos comentaristas dicen que al final puede ser que estos 40 años en el desierto dañaron o deterioraron la forma de expresión de Moisés, pero él dice que no es algo que sea reciente, sino que siempre lo ha tenido. Y entonces hay como una contradicción porque realmente lo que está haciendo Moisés es decirle a Dios, Dios, no me mandes a mí, o sea, manda a otro. Y la respuesta de Dios en Éxodo 4 del 11 al 12 es, ¿y quién le puso la boca al hombre? Y entonces le respondió el Señor, ¿acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o le quita? Estoy viendo el 4:12 ahorita. Anda, ponte en marcha que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Y entonces vemos en estos versículos que él se siente inferior y en el material nos recuerdan que cuando nosotros nos sentimos inferiores cuando nosotros nos comparamos con otras personas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo cuando estoy sirviendo me doy cuenta de que hay muchos hermanos que son muy buenos para enseñar, que hay muchos hermanos que se conectan con las personas muy fácilmente, entablan conversaciones muy fácilmente, y en mi cabeza esta persona sería un buen pastor. O cuando veo a alguien que cuida a las personas, que está atendiendo a las personas, pero por alguna razón hay personas que aunque tienen esa capacidad, no lo ponen a la disposición del Señor, no dicen, heme aquí. Y yo a veces pensaba, mientras llega la persona que Dios va a poner en el ministerio, seguramente Dios me va a tener acá. Mientras llega esa persona capacitada, llamada por Dios, voy a estar acá sirviendo mientras esta persona llega. Y resulta que aunque hay personas que son más capaces, son más inteligentes, no tienen esa actitud de poder depender de Dios, de poder decirle a Dios, Dios, aquí estoy, aquí está mi vida, haz lo que tú quieras hacer con ella. Es lo que tenía Moisés, se sentía inferior a los demás, pero Dios le dice, yo soy el que te hice. Comparación. Entonces, Éxodo 4:13, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Y la respuesta de Dios está en el 14:17. Dios ya está enojado con Moisés, ya está exaltado, como cuando ustedes le dicen a alguien que haga algo, pero no lo hace. Y entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, y calla tu hermano Aarón el levita, yo sé que él es muy elocuente. Además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se le alegrará el corazón. 15, tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí, como si le hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Entonces Dios como ustedes ya conocen, Dios le da a alguien que lo pueda ayudar. Cuando leemos la historia de Aarón, nos damos cuenta que gracias a esta decisión de Moisés, Aarón es el que de alguna forma colabora con la perdición del pueblo cuando ellos adoran al becerro de oro, cuando ellos están ya saliendo de Egipto y ya están en el desierto, Moisés se va a recibir las tablas de la ley y esta persona que Dios colocó para ayudarlo, ayuda a que se desvíen. Entonces fue realmente caro el hecho de que Moisés no haya confiado en que cuando Dios dice, te estoy llamando a ti, nosotros podamos decir, heme acá. Entonces, y en este punto es donde quiero pedirles a ustedes que tomemos unos minutos para poder compartir. ¿Cuáles han sido nuestras excusas para evitar involucrarnos en el ministerio y de qué manera Dios terminó convenciéndonos de entrar en el ministerio? Yo les contaba a ustedes un poco de mi vida y luego voy a contar un poco más, pero quisiera conocerlos un poco más a ustedes. Entonces, ¿cuáles han sido fíjese, a Dios para no servirle en el ministerio? Bueno, supongo que solo yo fue el que puse excusas cuando Dios me llamó al ministerio.
tal vez nos dé un poco de pena, no sé. Yo solo les puedo decir. Pastor, Ajá. bendiciones. Sí. Gracias, Eh, hermana Julia. yo siempre fui una persona, antes de llegar a los pies del Señor, muy tímida. Me costaba mucho hablar, me costaba mucho expresarme. Y pues siempre, inclusive ya conociendo ya la palabra y perteneciendo pues al cuerpo de Cristo, me costaba mucho expresarme. Pero gracias a Dios el Señor fue trabajando en mí esa situación de manera que yo no me gustaba participar, pues yo decía, no, yo no puedo participar en eso porque me da pena. Tenía problemas pues con la timidez y eso. Pero gracias a Dios el Señor pues me libertó de esa timidez y me ayudó a realmente confiar en Él para hacer mis comentarios, para empezar a participar. Y gracias a Él hoy pues formo parte del cuerpo de Cristo. Me gusta mucho participar en todo lo que yo pueda en la iglesia, ayudar y pues me siento libre, pastor, de toda esa timidez, como un Moisés. Gracias por compartirlo. Y exactamente ahorita estamos viendo que ya no tiene esa timidez porque es la primera en poder participar. Yo creo que Dios nos libera de esos temores cuando nosotros obedecemos y hacemos lo que Él nos dice. Y creo que perdemos mucho cuando nosotros no damos esos pasos de obediencia, como en el caso de Moisés. Y gracias, hermana Julia, por compartirlo. Quisiera dar el tiempo para alguien más y quisiera compartir cuáles fueron sus excusas al principio, porque yo solo les puedo decir esto, cuando Dios nos llama y nosotros no obedecemos, hay un fuego en el corazón que no se apaga hasta que nosotros estamos predicando la palabra de Dios en nuestra familia, en la iglesia, en la comunidad. No se apaga, nada nos satisface. Podemos estar trabajando en otras cosas, pero no, sabemos que no es ahí. Hasta que estamos sirviéndole a Dios directamente en el ministerio. Podemos obviamente servirle a Dios de otras formas, en otros contextos, pero creo que Dios nos hace un llamado. Entonces, ¿alguien de ustedes que quisiera compartir, por favor? Bueno, yo fui desafiado, como la primera vez que fui desafiado, le dije, no dije fíjese, pero fue una manera de decir, bueno, todavía yo no me siento, no estoy preparado para eso, cuando me desafiaron a servirle tiempo completo, a renunciar a mi trabajo y a dedicarme tiempo completo a servir al Señor. Luego, en la segunda vez, entonces, después de 1 año, 2 años, que me desafiaron otra vez a lo mismo, porque esa era la manera que yo hacían, pues desafían a los líderes. Ya yo era una persona que había pasado por un proceso de liderazgo. Entonces, en esa ocasión yo sí dije, bueno, voy a orar al Señor. Entonces, todas las mañanas antes de ir a mi trabajo, iba tempranito a un lugar que nosotros llamamos el Parque Omar. Es un parque ahí, así que bien temprano, casi que todavía no había mucha luz. Yo iba ahí por una semana. Estuve yendo allá tempranito a orar al Señor para que el Señor fuera quien diera confirmación, porque yo no me sentía preparado para dar ese paso. Así que entre las muchas cosas que hacía de orar y leer la palabra de Dios, el Señor me dio una palabra, un versículo en Isaías 26:3 que dice, a ver, yo me lo sabía de memoria, ahora no lo recuerdo. Isaías 26:3. Que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Entonces, para mí esa fue la confirmación a través de la palabra de Dios de que el Señor me estaba diciendo, da el paso que yo estaré contigo, porque ahí que habla de confiar, ¿no? En ti ha confiado. Y Él me guardó en completa paz, ¿verdad? En tomar esa decisión, porque yo decidí, perseveré en decir, bueno, voy a hacerlo. Y hasta donde hoy, por la gracia de Dios, estoy a 33 años sirviendo al Señor y entre bajas, entre dificultades y todo, pero nunca decidí renunciar a esto, ¿verdad? Porque para mí esto es lo mejor que servir al Señor a tiempo completo. Gracias, Pastor Roy, por compartirlo. Entonces, en la lección número 3 de que hemos estado viendo del liderazgo de Moisés, en pocas palabras, lo podemos resumir así, es cómo Dios va transformando, va moldeando a sus siervos para cumplir la misión o el plan de Dios. No sé si quizás el próximo año o no sé todavía, pero parte del equipo en Global Action hay una persona, es un norteamericano que se llama Billy y él es herrero. Él lo que hace es agarrar el metal y lo coloca en un horno y empieza a darle martillazos para formar figuras. Y para nosotros fue impresionante cómo él agarró un metal rectangular y cuando él empezó a darle el primer martillazo, yo sentí que era representando a Dios cuando a uno le empieza a dar los martillazos para ir formando a su hijo en nosotros. Y cada martillazo, él citaba versículos bíblicos de cómo Dios va trabajando en nuestras vidas. Él empezó a formar una cruz. De hecho, yo lo tengo aquí en la sala de la casa y él me la regaló, pero estábamos ahí varias personas y él estaba contándonos cómo es el proceso, citando versículos bíblicos, y para mí fue impactante desde que él comenzó, porque cada martillazo para mí fue como recordar todas las veces que yo he sido necio, y todas las veces que le he dicho a Dios no, y todas las veces que le he dicho a Dios, fíjese que no. Y esos martillazos me recuerdan cómo Dios ha moldeado nuestras vidas, y al final el producto es algo hermoso. Entonces, creo que muchas veces nos perdemos de ver la gloria de Dios, por decirlo así, o de las bendiciones de Dios, o de ver lo que Dios puede hacer atrás de nosotros cuando estamos llenos de excusas. Y seguramente hay áreas donde Dios nos está llamando a dar pasos de fe.